Bueno, Begoña, menudo fondo musical me has puesto, ¿eh? ¿Has visto? Parece el videojuego de la WWE de la PlayStation. Ahora sale John Cena aquí en el pressing catch y ya está. Que, escúchame. Pedazo tío ese, ¿eh? Madre mía, es enorme. Te lo contaba fuera de micro, pero ya lo puedo contar dentro de micro, porque ya se ha confirmado. Me llegaban la semana pasada, igual te acuerdas, Begoña, que te lo contaba, insisto, fuera de micro, filtraciones de quién había, valga la redundancia, filtrado el examen de las oposiciones de Radio Televisión Española. Bueno, se acaba de confirmar. Leo ya el titular que acaba de confirmar el Cuerpo Nacional de Policía. Detenido un hombre vinculado a la Unión General de los Trabajadores tras denuncia de Comisiones Obreras, un presunto autor de la filtración del examen de las oposiciones de RTVE. El representante de UGT en el jurado que tenía que corregir el examen, es quien filtró el examen a algunos de los candidatos. Tócate decimos, las pelotas. Así ya he tenido por parte de la Policía Nacional. Esto es impresionante, de verdad. Impresionante. Es muy fuerte, ¿eh? Es que es muy fuerte. ¿Tienes los micros cerrados porque están preguntando? Están aquí ya Suka y Tamara, que ahora abrimos la mesa, pero es que de verdad que… A mí me llegaba la filtración, ¿te acuerdas que te lo decía hacía una semana? Y te dije, bueno, no vamos a decir nada porque, claro, es muy grave acusar a alguien, porque solo había un representante de ese sindicato allí. Sí. Y es muy grave acusar a alguien, y yo era una filtración que me llegaba sin, pues como una filtración, ¿no? Y por eso no quisimos decir nada, pero… Madre mía. Se confirma. Venga, vamos allá. Mix FM. Another one. Que al final están todos Ya estáis en el aire. No se ha ido al final. Ya estáis en el aire. Bueno, pues sí, antes de comenzar la mesa de hoy, ¿queréis añadir algo a esta noticia que acaba? La V de Álvaro, pues eso, la V que se dice Begoña que cuando hago una editorial, que es todos los días, se le pone aquí una V de ¿No enfado. se la veis? ¿Se la veis la V en la frente? No, ¿Cómo se le ahora marca? no la tiene. Mira cómo se le marca aquí. Pero sí, o sea, es muy fuerte. Nos me hemos parece quedado, brutal. yo no lo sabía, me he quedado ahí como… A mí me parece brutal e indignante, pero bueno, vale, ya está. Sí, nosotros el viernes, yo creo que fue el viernes cuando nos llegó la filtración, tampoco la quisimos hacer pública. Claro, porque, no se puede hasta que no se Mira, contrasta que me parece y se confirma. increíble es que lo haga el representante de los trabajadores. O sea, es que yo creo que los sindicatos han perdido su visión de por qué se crearon. O sea, es que al final son una parte más de los empresarios, pero con una cara bastante distinta. Se están convirtiendo en eso, ¿eh? Pues sí. O sea, ellos sabrán lo que hacen, ahí, pero Yo bueno. ahí discrepo, pero bueno, que no estamos en mesa de análisis político. Bueno, pero algún día se pueden venir Tamara y Suka también. Como Sí, no sí, tienen oye. nada que hacer, pues que se vengan también los martes. Es un martes. Que se vengan los martes. No sé a qué políticos tenéis, pero nosotros vemos a bastante en la consultora de género que tenemos, o sea, bueno, en la que yo soy gerente y Tamara también colabora y demás. Vemos a muchos consejeros, políticos en general y estamos, o sea, muy dispuestas a venir aquí a la reunión a verles. Pensé que ibas a decir otra cosa, estaba esperando yo el momento. Digo, da pie que voy. Estabas esperando el hachazo a algunos. Sí, Yo estaba sí. esperando el pie para decir, me va a dejar. Sí, es que estaba pensando, ¿qué digo? Que no suene mal. Me he que no metido en un jardín a ver cómo salgo ahora. Pero dispuestas a debatir y a hablar siempre. Bueno, Sí, eso sí. que se nos va el tiempo y hoy la mesa es súper interesante, bueno, como todos los miércoles, y al final siempre nos quedamos con esos minutos ahí, que siempre se nos queda corta esta mesa. Hoy vamos a hablar, ayer ya lo adelantábamos, fue el Día Internacional de la Tartamudez, y bueno, pues hoy nos ha parecido bastante apropiado debatir, no debatir, sino hablar sobre este tema tan interesante. Y bueno, ya habéis escuchado, están aquí Tamara y Suka, que nos acompañan todos los miércoles, así que bienvenidas, que no os hemos dicho todavía, nos hemos saludado todavía. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues cuando hablamos de tartamudez o disfemia, estamos hablando de un trastorno de la comunicación que se caracteriza por interrupciones involuntarias del habla que se acompañan de tensión muscular en cara y cuello. Los efectos psicológicos de la tartamudez pueden ser graves, afectando el estado de ánimo de la persona de forma continua. Además, la tartamudez es una discapacidad muy estigmatizada, cuestionándosele
bueno, pues la inteligencia y la habilidad emocional de la persona que tartamudea. Pero, ¿qué causa la tartamudez? Bueno, pues, Suka, yo creo que hay dos causas, digamos que principales, ¿no? Sí, bueno, como estábamos debatiendo, ¿verdad? En el WhatsApp antes que de qué íbamos a hablar, o sea, básicamente es por las causas que lo provocan. Es la más normal y la más común es la del desarrollo, que es cuando ya tiene un componente genético y a medida que se va desarrollando el lenguaje, pues se produce la tartamudez, ¿no? Ese es el más normal. No se sabe muy bien por qué es, ¿no?, la tartamudez, que yo supongo que eso lo vas a preguntar, ¿no? Pero cerebralmente hablando se ha encontrado siempre en las pruebas, o sea, no en las pruebas cerebrales, esto que no, o sea, las que se hacen mientras hablas, ¿no? Ahí es donde se ha encontrado la diferencia, ¿no? O sea, no hay una base morfológica, estructural, cerebral que se vea clara, ¿no? Pero cuando se hacen pruebas mientras la gente está hablando, lo que parece que hay es una hiperactivación del hemisferio derecho y una hipoactivación del hemisferio izquierdo en las áreas sensoriales y en la derecha serían las motoras, ¿no? O sea, cuando hablamos, es que ahí esto es muy complicado. Está el oyente alucinando con lo que estás diciendo. ¿Pero qué me estás contando? Sí, exactamente, por eso te digo, es que esto es muy complicado. La disfemia, ¿no? Este trastorno, cuando nosotros hablamos, tener en cuenta que es muy complicado. Hay unos, para que la gente lo entienda, hay unos cascos, ¿no?, que te reproducen el sonido. Y no sabes hablar porque te quedas ahí. Claro, y una de las cosas que producen precisamente es tartamudez, ¿no? Pues esto es lo que pasa en el cerebro cuando hablamos, ¿no? O sea, primero nos oímos, pensamos, estructuramos la frase que vamos a querer decir y todo eso pasa en el cerebro mientras nosotros producimos, para que os deis cuenta qué complicado es hablar. O sea, hablar no es algo que precisamente hagan todos los animales, precisamente porque necesitas unas capacidades cerebrales muy, muy desarrolladas, ¿no? El niño más o menos entre el año y los 2 años empieza a hablar, ¿no? Entonces se produce en el cerebro eso, ¿no? Mientras te vas oyendo, ¿no?, al mismo tiempo vas produciendo con las áreas motoras las palabras que vas a decir. Entonces vas hilando una palabra con otra, ¿no? Las sílabas. Entonces eso es una de las cosas que van aprendiendo los bebés, por eso empiezan a hacer ba, 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 la, ¿no? O sea, porque van viendo cómo esa información sensorial va entrando y se va uniendo a la información motora que produce el cerebro para ir siguiendo articulando el lenguaje, ¿no? Bueno, pues las personas que tienen esto, cuando hablan, disfemia, ¿no?, las áreas sensoriales del lado izquierdo, ¿no?, están más hipoactivas, o sea, más bajo de normal. En cambio, las áreas motoras del lado derecho están más activas, con lo cual pasan la información antes a las áreas motoras de tiempo. Exacto. Entonces, realmente es como un desequilibrio en esa comunicación lado izquierdo, lado derecho del cerebro. Tiene un componente genético muy alto, es lo que te decía. Las de desarrollo son, pues eso, normalmente genéticas, ¿no? Vienen en los genes y se van pasando, ¿no?, de generación en generación. También, por lo visto, se va pasando la facilidad con la que puedes solucionarlo o no puedes solucionarlo. Eso es lo que te quería preguntar. Mayoritariamente esta tartamudez se da entre niños y niñas, o sea, de edad pequeña, que se autosoluciona ellos solos, ¿no? Sí, por eso. Pero es que por lo visto es eso. La base genética ya viene con el problema. Y con la solución. Exactamente. Curioso. Exactamente. Es curioso. Sí, hay, pues eso, por genes y eso, tienen más facilidad para durante el desarrollo solucionarlo. O sea, eso puede aparecer, obviamente, cuando empiezas a hablar. O sea, todos los niños empiezan a tartamudear un poco precisamente porque están aprendiendo, ¿no?, esa comunicación del cerebro y demás para poder producir algo tan complejo como es el habla, ¿no? Y hay unos que se les quita de forma natural y hay otros que no, ¿no? Precisamente por eso, porque viene la carga genética. Luego, el otro tipo, que es lo que decías, que hay 2 tipos, el otro tipo es el que adquieres, ¿no? Por un accidente cerebrovascular, por un golpe, o alguna historia de esta. O por algún trauma psicológico severo. Es que eso te iba a preguntar, eso te iba a decir ahora, sí. Sí, pero bueno, al final
Es que al final, a mí me encanta cuando me dijiste, oye, es el día de las tartamudes, hablemos de esto. Yo estudié bastante, porque es una parte muy importante de las neurociencias, lógicamente la producción del lenguaje, complicadísimo. O sea, es complicadísimo. Yo creo que para mí es lo más complicado del cerebro porque implica tantas áreas, implica tan especificidad, o sea, es muy complicado, ¿no? Y en estos, pues eso, aquí lo ves, ¿no? Lo que se necesita sobre todo, o sea, la fluidez que no tienen a la hora de hablar es la fluidez que se necesita en el cerebro para producir el habla, ¿no? Cualquiera lo sabe, cuando estás más cansado te cuesta más hablar, te cuesta hilar palabras, no encuentras la palabra, o sea, quiero decirte, todo eso, pues cualquier cosa, desajuste, desequilibrio en los neurotransmisores, en la comunicación entre hemisferios y todo, produce problemas del lenguaje, ¿no? Este es el punto, ¿no? ¿Y se podría ver en una resonancia magnética la diferencia de o sea, ese daño en el hemisferio, por así decirlo? No, es que no hay daño, por eso te digo, no, es lo que te digo, en las pruebas estructurales, o sea, en las pruebas morfológicas, en las pruebas que se hacen de cerebro no se ve diferencia. No se ve. Lo que se ve es cuando tú estás produciendo el lenguaje, se ve una activación superior de las áreas derechas, de las motoras, ¿no?, del lenguaje, y una menos activación de las áreas izquierdas. Bueno, podrías poner, por ejemplo, eso, el componente emocional, que es lo que decíamos, con un trauma severo, ojo que tiene que ser severo, se puede producir. Lógicamente las áreas emocionales están más vinculadas al hemisferio derecho y demás, lo que puede hacer una hiperactivación del hemisferio derecho que puede provocar que haya más hiperactivación general de todo el hemisferio derecho, incluidas las áreas motoras, que es lo que se ha encontrado principalmente causa de este problema. Hablas de factores emocionales, pero por ejemplo, ¿qué impacto tiene una baja autoestima o un estado de ansiedad, por ejemplo? Bueno, precisamente es lo que te decía, la ansiedad, el estrés, todo esto, o sea, el del desarrollo es genético y luego también para el adquirido tiene que haber un accidente, tiene que haber, bueno, algo que provoque un desequilibrio, ¿no? En el cerebro. Pero obviamente la ansiedad, el estrés, el nerviosismo, todo eso va a incrementar y fomentar y no va a ayudar para nada en este problema. Claro, Tamara, como pedagoga, ¿cómo debe uno enfrentarse como educador, como madre, como padre, a un niño, a un adolescente con este trastorno? Es trastorno, ¿no? O sea, se le define como trastorno de la comunicación, ¿no? Sí, es que lo de la palabra trastorno, qué fea es. Bueno, sí, justo ayer lo estábamos hablando con el TDAH y bueno, y el trastorno del espectro autista. O sea, el llamarlo trastorno, ¿verdad? O sea, es como si tuvieras un problema, pero es que es trastorno. Bueno, lo que voy a decir es que el trastorno en psicología, todos los que tienen la T de trastorno, o sea, trastorno no sé qué, trastorno, no viene tanto como que tú tengas un problema, sino que eso te genera un problema en la vida. Trastorno. Pero o sea, te genera un trastorno. Te trastoca la vida. Y si tú le pones otra palabra, esa palabra se va a convertir, decías, el trastorno es una palabra fea, la vas a convertir en palabra fea también. Ya, pero no. de entrada no como trastornos, Ya, como estás trastornado, ¿sabes? Y pones problema es otra ese. y terminará teniendo ese significado. A ver, o sea, Pues sí, al Entonces, final. la mofa es fácil y nos encanta. O sea, Sí, esto sí, es sí. así. Bueno. Al final, no. Y los que tienen problemas de trastorno de comunicación, lo decía Begoña, ha habido mucha la sigue habiendo mucha estigmatización. Hombre, sí, Chistes y claro. todo, sí. Hombre, es que o El sea, gangoso y el tartamudo Exacto. eran fáciles. sí, ¿no? Y además muchos años reproducidos por la tele, ¿no? Hombre, o sea, es que Las cintas de cassette de comprarse las gasolineras. Si Arévalo sabemos era quién. el rey de este tipo de chistes, Claro. Arévalo. Cuéntanos, como pedagoga, ¿cómo tenemos que a ver, tratar a mí, esto? lo primero es, yo siempre lo digo, no hacerlo más grande de lo que es. O sea, tienes esta característica, tienes estas necesidades y tienes que asumirlas y llevarlas bien con normalidad. Como padre y madre, pues esperar y darle tiempo a que se explique. Son personas que tardan en contarte una historia y tú tienes que tener ese tiempo. Y no tiene que notarse en la cara que estás ahí en plan arranca, ¿sabes? Porque yo solo he oído alguna vez lo de arranca, jolín. Y nunca adelantar tú, No. terminar tú la frase. No, ni... porque le vas a generar baja autoestima, le vas a generar una ansiedad y le vas a generar un estrés increíble. Y contando con que son personas que tienen un problema a la hora de comunicar, pero no tienen un problema para el resto de las cosas. O sea, no, a ver, como todo, puede ir luego paliado con muchas más cosas, ¿no? Pero, o sea, esto es así. Y luego, como educador, yo lo fundamental en clase, no permitir ningún tipo de broma. Claro. O sea, ningún tipo de broma
ningún tipo de chascarrillo, ningún tipo de nada. Y luego, si ya ves que es un problema que a él le sugiere demasiado problema, demasiada ansiedad, demasiado estrés, porque hay gente que lo lleva bien y hay otras personas que se sienten, pues, ahí cosas como leer en clase, pues a lo mejor decirle Claro. a él la parte que le toca leer para que la tenga bien leída antes y ya llega a ver algo mascado, más desarrollado. Luego, pues claramente como medidas para la hora de las evaluaciones, la parte de la expresión oral no se les debería de valorar. ¿Pero se les ¿Sabes? valora? Pues es que no Depende lo de sé cada ahora profesor, mismo, a día de hoy claro. depende mucho. O De la sea, adaptación curricular que haga cada profe. claro, el tema es que, mira, adaptaciones curriculares, el otro día lo estaba pensando y digo, claro, hablamos de adaptaciones curriculares y hay veces que surge el comentario, ¿no? De esto en mi época no pasaba. A ver, adaptaciones curriculares ha habido siempre. ¿No os acordáis del profesor que se quedaba con alguien al final de la Sí. clase porque no había entendido algo? Eso es una adaptación curricular, Ujú. ¿vale? O sea, Yo estoy muy a favor las de las adaptaciones, adaptaciones sí, curriculares. totalmente, porque cada uno tiene sus ritmos Claro. y somos muy distintos. Entonces, ese es el tema. O sea, adaptaciones curriculares la ha habido toda la vida y una adaptación curricular para ellos es el tema de la expresión oral. Si tú tienes que mirar su expresión oral, valorarla en sus medios, no con el resto de la población de la clase. Y luego, pues eso, darle su espacio, darle su hora de comunicar. Si hay que hacer exámenes orales, a él hacérselos aparte, que no le oiga a nadie, siempre y cuando a él le genere un problema. Porque si él no tiene un problema, se relaciona bien y ha pasado, o sea, se le ha valorado, no porque tú lo veas, sino se ha valorado que él tira bien, yo no veo ningún Y las ningún presentaciones problema en grupo eso. lo mismo, Las entiendo. presentaciones en grupo igual, ¿sabes? Si él le genera mucha ansiedad, mucho estrés y tal, pues no hacerlas. Si él lo lleva bien, hacerlas. Y luego ir integrándolas poco a poco, porque te voy a decir una cosa, el problema de que a ellos les genere tanta ansiedad no es porque él se vea torpe, sino por cómo lo ven los demás. Claro, por O sea, el ámbito social. Muchísima ansiedad en el tema educativo y, bueno, en la vida en general, la genera lo que los demás piensen de ti, porque nos han educado a que la gente no piense mal de nosotros, ¿no? Entonces es eso, ir integrando en la clase que esta persona tiene esto, le vamos a dar su espacio y punto. Hablabas de integración social, ¿no? Y hablábamos antes de adaptaciones curriculares. Es que también va de la mano, porque fíjate, la sociedad ve estupendamente bien, el profesorado, todo el mundo entiende que un chaval, por ejemplo, falte a clase porque se tiene que ir a jugar una competición deportiva fuera de Cantabria, y ahí hay una adaptación curricular porque le estás cambiando exámenes, porque le estás cambiando las tareas o le estás cambiando la metodología con la que le vas a enseñar lo que se dé en clase los días que falta y no pasa nada. En la universidad, las adaptaciones curriculares a deportistas son espectaculares, que me parece muy bien, ¿eh? Ojo, pero ahí todos lo vemos con absoluta normalidad. Y cuando la adaptación curricular viene por un trastorno, por ejemplo, hay gente que se echa las manos a la cabeza. Bueno, pues no. ¿Por qué a unos sí y otros no? Es que, bueno, eso es algo social, o sea, Sí, eso sí, ya desde ahí luego. responde más Suka, que es la que controla más el tema de cómo funciona la cabeza, ¿no? Pero a mí me parece que es algo muy educacional y muy social. Es como si a ti te ayudan porque tú tienes un problema, está mal, pero si ayudamos a alguien que nos va a representar socialmente, entonces, claro, estamos ayudando a parte de nuestra población. campeón. Por Dios, es que el otro Claro. no va a llegar a nada en la vida, ¿no? Esto es como cuando en adultos detectamos ciertos problemas y les dicen, bueno, pero es que estás casado y trabajas, ¿qué más te da? Coño, pues porque lo necesito saber. ¿Qué es esto? Pues esto es Necesitas ayuda. igual, porque lo necesito entenderme y necesito llevarme. Entonces, una adaptación curricular lo que hace es que te enseña a ti, como persona que sufres ese trastorno, a sobrellevar, a entenderte, a cómo tú vas a tener que actuar cuando tengas que estudiar solo. En realidad, esa es la base de una adaptación curricular. No es ponérselo más fácil al tonto de la clase. O sea, es que creo que esto quede claro porque... No, es que Sí, él pero tiene que- adaptaciones curriculares, es que como él, ¿sabes? Pero que es la percepción que tiene todavía una parte importante de la sociedad. A mí sí me lo parece, vamos. Sí, sí, sí. Yo, Qué yo triste. también lo creo, ¿eh? Que mucha gente dice, claro, es que se lo adaptan porque es el tontuco, el que tiene el problema. Claro, un y a lo problema. mejor el tontuco... Bueno, las adaptaciones son también para alta capacidad. Claro, es Sí, que sí, hay que sí. decir, pues Pero eso iba a la decir yo sociedad ahora. lo ve por abajo. Eso lo iba a decir yo ahora, digo, a lo mejor el tontuco hace matemáticas más rápida que el profesor, ¿sabes? Claro, bueno, yo o lo te digo lee los un míos. texto en Los míos, media los hora. que tienen esa adaptación curricular, pues al contrario. Que cuando me ha llegado a mí con digo, esta es tu tarea, digo yo, si no lo sé ni contestar yo, la madre te parió. Ay, perdón. Digo yo, es que me ha llegado y digo yo, esto se lo dan a todos. Fui donde la profesora y digo yo, esto se lo dan No, a es todos. una adaptación. Y me dijo, no.
te lo damos a él. Digo, ya, vale, bien. Digo yo, porque digo yo lo flipaba, ¿no? Digo, porque era una pregunta súper compleja que tenía que contestar, que eso que yo ni sabía contestar. Y lo que estaba diciendo, te estoy oyendo hablar, ¿no? De adaptaciones curriculares para que la persona y tal. Yo sigo, aquí me sigue faltando precisamente el respeto, ¿no? De los demás. Yo creo que deberían de hacerse más adaptaciones curriculares para el resto. No, me refiero a... Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Estuve en la mesa, ¿no? El sábado ha sido, ¿no? En la mesa que estaba en Torrelavega, que estuvimos hablando el miércoles pasado. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la psiquiatra que estaba al lado mío, ¿no? Dijo, habría que informar más a la gente de los trastornos, de los problemas, de las cosas. Esto es lo mismo, o sea, la burla se produce por un desconocimiento de los niños. O sea, desde pequeños les tienes que informar qué es esto, por qué se produce y que no se te ocurra reírte ni nada y que le ayudes y cómo hacerlo. O sea, los niños no son malos, esto de que los niños tienen mucha malicia, no. Los niños no tienen ni idea. Tú eres el adulto, tú eres el que le tienes que decir, mira, esto lo tienes que hacer, es así, porque esto tal, porque esto funciona así, porque esto, para que entienda el de al lado, para que sepa lo que tiene que hacer, pues si no, no lo sabe. Hombre, claro. Si no, le salen los instintos y los instintos, pues a lo mejor nunca son o sea, no son los buenos. Y que tú le puedes estar diciendo en casa, y esto ya lo digo porque, esto hablo porque lo he vivido, ¿eh? O sea, tú puedes estar en casa diciéndole en clase tienes que respetar a tus compañeros y tal, y luego tú con la madre del niño, con tu pareja en casa, dices, ya, bueno, es que como el pobre no llega, pues eso tu hijo lo oye. Lo oye. Es una esponja al final de esa edad. Eso tu hijo lo oye. O sea, esos comentarios, aunque tú te creas que no lo está oyendo porque está en la tele o está jugando con otra cosa, lo está oyendo. O sea, no hay que dejar de faltar al respeto por faltar a la gente. O sea, hay que dejar de faltar al respeto siempre. Pero ya, faltar, por favor, es que esto yo no lo llevo. Por eso hay que fomentar la empatía, porque seguramente cuando el padre habla así, tampoco sepa exactamente de qué tema, de que ni siquiera ha hablado con el niño, ni siquiera haya dicho nada, ¿me entiendes? Hay que fomentar el hablar, el hacer, pues eso, más pedagogía respecto a todos estos temas, no solo en el ámbito de los niños, sino en el ámbito de los adultos. Y que no pasa nada porque se muestren empáticos con sus compañeros, porque luego llegan allí y a pesar de haber tenido esa conversación en casa, están en un grupo en el que de pronto sus amigos o sus compañeros pues hacen burla y este niño o esta niña, para no quedar como no sé, pedante o lo que sea, se muestra igual que esos niños que se están burlando de él. Entonces lo que hay que potenciar es que aprendan a ser empáticos independientemente de lo que piensen sus amiguitos, sus colegas de clase. Crítico, un pensamiento crítico. Es exactamente fundamental. O sea, bueno, el programa que nosotros hacemos en educación viene en todos estos puntos y hay que tratarlos todos, ¿no? O sea, eso es inteligencia emocional, tener tu propio pensamiento crítico, como ahora que acabo de estar en la COE y nos daba un ponente que era abogado. Y claro, él tenía su perspectiva de abogado. Yo acabo la charla del tema que era la ley LGTBI que acaba de salir ahora para empresas. Digo, por favor, ¿me haces una mesa de debate que venga uno de sindicatos, de UGT, uno, un abogado y otro de empresa, un empresario? Y que los tres se pongan a debatir de qué les parece esta ley, qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo y todo. Porque cada uno que me traéis aquí por separado me dice una cosa. Entonces, hay que fomentar el pensamiento crítico. ¿Cómo? Pues eso, haciendo debate y que tú saques tu propia conclusión. Eso hay que hacerlo en clase. El otro día le pregunté a una niña que me viene de Tolerancia Cero. ¿Te han preguntado alguna vez tu opinión en clase? Porque estábamos hablando de respetar las opiniones de los demás, ¿no? De apertura mental, ¿no? Que es tanto una capacidad como un rasgo de personalidad. Déjame hacer un paréntesis, Suka, y nunca que lo había, es tolerancia nunca... cero al bullying, a lo que te referías, Sí. porque habrá gente que le ha dicho, ¿y qué es esto de tolerancia cero? Perdón, tolerancia por cero. No hay que ser porque tolerante. Porque mucha gente no habrá entendido a qué te referías. Gracias, Álvaro. Pues eso, de tolerancia cero al bullying. Pues eso, le pregunté que si alguna vez en clase le habían preguntado su opinión y me dijo que no. ¿Cuántos años tiene ella? 10. En 10 años no te ha preguntado ningún profesor cuál es tu opinión respecto a algo. Eso es lo que hay que fomentar, ¿no? O sea, respecto a nada. No, o sea, tú has escuchado en clase, o sea, porque yo le quería, ¿qué opina tu compañero de algo, de algún tema o algo? Y luego cuando seguimos hablando me dice, ay, eso ha pasado en baloncesto, porque unos eran de Barça y otros eran del Real Madrid. Y entonces uno opinaba que el otro... O sea, pero fue en su equipo de baloncesto, pero era por equipos, la opinión que tenían respecto a cada equipo. Digo yo, y en clase nos han preguntado qué opináis sobre, yo qué sé, las guerras, que mi hija está ahora dando la guerra civil. Sí.
No te han preguntado qué opinas sobre la guerra, qué opinas de que pasará esto. No te lo han preguntado, o sea, tú dándole contexto, lógicamente. Evidentemente, claro. Que no tienen qué tal. Pero bueno, o sea, hay que decirte, contarles una cosa y luego preguntarles a ellos, que cada uno tendrán la suya, lógicamente, mucho desde el desconocimiento, pero si les hablas de cosas que conocen, ¿no? Pues no sé, pues eso, los equipos de fútbol o de baloncesto en este caso y demás, y lo vas asociando para que opinen. Eso es lo que hay que hacer. O sea, yo creo que hay que tomarse la molestia de que una vez o sea, ahora me vendrán, no, si escriben por favor a algún profesor, estaría bien saber qué hace él en su clase, ¿no? Pero eso me dirán, no, yo lo hago en clase, yo tal. Digo, bueno, pues bien, estupendo, es maravilloso. O sea, pero eso, que hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay que hacerlo, hay que intentar que respeten la opinión de los demás y su pensamiento crítico. Zucca, volviendo a la tartamudez, yo me imagino que como psicóloga conocerás, habrá terapias, habrá estrategias para ayudar a estos niños, a estos adolescentes. Antes hemos hablado de las de pedagogía, o sea, con Tamara como pedagoga, como psicóloga. Sí, son las mismas. O sea, básicamente esto. Toma la respuesta cortita. A ver, lógicamente. Me encanta, que luego dicen que no. Primero, como os decía, tiene una carga genética muy importante. La parte biológica cuesta mucho quitarla. Por eso, o sea, básicamente es algo que van a. O sea, el que tiene el componente genético y que tiene el componente genético de que cuesta que se le quite, que lo va a tener siempre. Lo va a tener siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, básico, la ansiedad, ¿no? O sea, el estrés. Eso, reducirlo. Si te genera mucha cosa o ansiedad algo, pues si puedes evitarlo, no lo hagas y sobre todo luego que sea de forma gradual. Lo ideal sería eso. Un respeto en clase, una profesora que ayude a guiarle, que le dé su tiempo, que le dé tranquilidad. Si eso desde pequeño se va consiguiendo, ¿no? O sea, él va consiguiendo que no produzca ansiedad el hecho de hablar y entonces eso ayuda muchísimo. Luego en casa exactamente lo mismo. Lo que hay que intentar sobre todo es que sean frases cortas, ¿no? Porque te decía, cuando tú hablas, pues por ejemplo yo ahora el rollo que estoy echando, ¿no? Pues eso, tienes que hilar muchas veces, tienes que oírte, tal, no sé qué, muchas veces. Entonces, cuanto más corto sea el mensaje, mejor va a ser, ¿no? O sea, frases, pues eso, las típicas nombre, verbo y predicado, cortas. Es muy importante esa estructura, ¿no? De sujeto, verbo, predicado, punto. Claro, ya está. para que él mentalmente, pues eso, como decía, el problema es que pasa de las áreas a las áreas motoras muy rápido por la hiperactivación. Entonces, si la frase es corta, pam, 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 no se produce tanto tal. Frases cortas, frases, pues eso, muy al grano, ansiedad, que no se produzca ansiedad, que sea con tranquilidad, darle su tiempo. Si te está contando la historia, pues a lo mejor eso, ayudarle a estructurar la historia antes de que te la cuente, ¿no? Cuando son pequeños, ¿no? Precisamente cosas que aprenden con el tiempo, que es eso, a estructurar una historia. Estructurar, en escrito, o sea, en un esquema, en un mapa conceptual, en papel, que, o sea, que lo dibujen. En vez de, pues eso, cuando un niño, cualquier niño, mi hijo ahora, por ejemplo, está haciendo, pues eso, la profesora que tiene ahora está muy con el lenguaje y con la escritura y con la lectura y todo eso, súper importante también, de acuerdo, totalmente. Pero bueno, eso, que ella es súper fanática de esto. Entonces le pide que cada libro que lea hagan un resumen, ¿no? Ponen el tal, no sé qué. Un comentario de texto. El comentario de texto, ¿no? Mi hijo, como lee mucho, pues claro, tenemos un comentario cada semana, ¿no? Entonces, esto, pues fíjate, eso a él le cuesta estructurar, a todo niño le cuesta, él tiene 8, a todo niño le cuesta. Eso es básico para poder hablar. O sea, primero estructurar, ya cuando te haces adulto, pues te cuesta menos estructurar y sabes que tienes que decir esto, luego esto y luego otro. Bueno, ¿no? Hay algunos que no, por eso precisamente hay de todos, ¿no? A ti te cuesta, bueno, a vosotros, bueno, hemos dicho si tú eras disléxico, ¿no? No, Tú, yo TDA, no lo soy. TDA, Pues bueno, decís. los TDA, Ya estáis estás metiendo diagnosticado. conmigo. ¿Quién me lo diagnosticaba? Estamos aquí hablando de tolerancia y lo primero. ya lo estoy diagnosticando. Bueno, Oye. pues por ejemplo eso, los TDA les cuesta mucho estructurar, precisamente porque son muy dispersos, pasan de un tema a otro súper rápido y el que le está escuchando, pues muchas veces se queda como, uy, perdón que me he perdido, no sé por dónde vas, ¿no? Eso es básico. Entonces, enseñar a estructurar el lenguaje y sobre todo si lo haces en frases cortas, que es lo que yo hago con mi hijo, por ejemplo, eso, ha empezado a escribir y era, entonces menganito, no sé qué, y entonces no sé qué, y utilizando muchos is, os, us, ques, y te hace frases, ¿no? Que no acaban nunca, ¿no? Pues eso es típico de un niño. Sí, mira, en la facultad de periodismo, os prometo, súper pesados con sujeto, verbo, predicado, punto. Y empiezas otra frase. Exacto. Pues eso es lo que necesitan, sobre todo, pues esto, las personas con disfemia. Y una cosa, por ejemplo, si en
cualquier hogar en el que un niño o una niña tiene este problema, ¿se debería acudir al médico de cabecera para que le envíe al foniatra, por ejemplo? El foniatra no puede hacer realmente nada, ¿no? El Entiendo foniatra es el especialista sé quién es el foniatra, Begoña. pues el Pero que no te especialista va a quitar- en trastornos de la comunicación. A ver, Álvaro, pues aquí el foniatra es precisamente Sí. el que se A ver, encarga de esto. Esto es lo que, a ver, que cuesta mucho. Si es genético es que le va a costar eso me mucho. refiero. Yo creo, es más, yo diría que es más el día a día, ¿no? Pero eso, para que no mine su autoestima, para que tenga controlada la ansiedad, que eso es básico. Es que cuando tienen unos niveles de estrés o ansiedad alto, eso se va a disparar. Si todo eso a medida que va en su desarrollo sobrellevándolo bien, si le dan su tiempo en clase para poder hablar, si se dan su tiempo tal, eso va a hacer muchísimo Es que, más. a ver, bueno, lo voy a decir. A ver, el tema es que hay veces que les queremos llevar a tantísimas ayudas, que tantísimas ayudas son contraproducentes porque a la vez que está recibiendo la ayuda se le está subiendo su ansiedad y su estrés. Y entonces llega un punto en el que luego va a generar una frustración, ¿no? No me sale la palabra. Jolines, ¿ves? Estas La cosas. ansiedad por... No es No. esa, pero bueno, ya me saldrá. Bueno, lo que le va a pasar es que va a llegar a un punto en el que no quiera nunca ir a nadie que le ayude, porque Pero Tamara, los logopedas y los foniatras han estudiado una Pero- carrera Está para hablando del ayudar niño. a este tipo de Sí, pero- Sí, personas. pero que- si tú es un problema, un trastorno, perdón, genético, ningún logopeda, ningún foniatra te lo va a poder curar. o sea, el problema no es Curar no se cura. que el A eso niño me no... refiero. Me refiero que, por ejemplo, un foniatra, un logopeda... Es que es como esto es. ellos saben más, ¿eh? Pero no, quiero yo ofender no- a Otra, nadie. pero es otro que yo caso no es que hablo- tengas un problema con la R. Pero yo yo no- tuve que ir para aprender a cerrar bien las cuerdas vocales porque no las cerraba bien. Claro, eso voy, que y sea algo me que... quedaba fónico. Oposición de la lengua, Claro, que no eso sí. sepas... Es que yo me estoy refiriendo a eso. Lógicamente, no es que se cure así, por arte de magia. Es aprender a mejorar, Pero no lo vas a hacer. pero estas personas tendrán técnicas para enseñarte a mejorar, ¿no? Sí. Tu manera de expresarte si eres así. O sea, si tienes este trastorno. A ver, si Entiendo que... mejorar, puedes mejorar. Íbamos a recomendar, ¿verdad? El discurso del rey, ¿no? Que, Sí. que precisamente le Peliculón, ayuda, ¿eh? le ayuda a Peliculón. mejorar, ¿no? Precisamente, ¿no? ¿Qué es lo que a lo ¿Es que una va él? película? Colin, Sí. sí, Colin Farrell, sí, es buenísima además. Es un peliculón. O sea, Sí, sí, más allá sí. del mensaje que transmite, que es por lo que lo queréis hablar ahora, Bego entiende más que yo de cine, pero cinematográficamente es un peliculón también. Sí, lo es, sí. Pero yo, al final eso, hay técnicas, ¿no? Que te enseñan pues a mejorar esto de alguna manera, pues yo qué sé, pues no sé, pues haciéndolo más despacio, hablando más rápido, chillando, gritando, sonriendo, cantando, por ejemplo, en el Sí, discurso, discurso del ¿sabes? sí. Cantando también parece que... Es que cuando cantas va por precisamente el lado emocional, si te das cuenta es súper importante, ¿no? Cuando Claro. cantas, o sea, sale más fluido y Pero vamos... me llama mucho la atención, por ejemplo, eso, ¿no? El caso de Rosa López, ¿no? Es la cantante, ¿no? Que cómo Sí. habla y luego cómo canta. O sea, es que Claro, no era se lo que- entiende. ahí era lo Es que que iba no a se decir yo. entiende, ¿eh? Claro. Sí, sí, es verdad. Era lo que iba a decir yo. Yo, por ejemplo, he conocido, o sea, he estado con tartamudos y cuando cantan, no tartamudean. No, porque Claro. va Por lo menos diferente. los Va por- dos que he conocido yo, te quiero decir. O sea, tampoco Claro, es que es que sea... Pero es una muestra Que sí, significativa. te quiero decir, pero yo, por ejemplo, los dos me ha chocado porque las dos personas que he conocido que eran tartamudas, cuando cantaban, no tartamudeaban, que es que nosotros nos moríamos, o sea, nos moríamos de la risa, ¿no? Porque él además nos decía, ya veréis cómo ahora no tartamudeo, y se ponía a cantar, que, o sea, él lo hacía broma y por eso nos daba a nosotros el pie a la Sí, risa, sí, sí. ¿no? Pero yo alucinaba, o sea, por No, eso te pero quiero es que decir, va por otro lado, es lo que te digo. Cuando tú cantas, para que os deis cuenta el componente emocional que importante es, ¿no? Cuando tú estás hablando y estás estructurando y eso, enseguida estás pensando qué vas a decir la siguiente palabra y todo eso, ¿no? En el momento en que dudas de ti mismo, hay un alto contenido de estrés, estás pensando, se van a reír de mí cuando tal, ahí es cuando se corta el mensaje y la fluidez no y fluye. precisamente en el En cambio, discurso cuando del rey cantas- es lo que todo el rato tratan, ¿no? La confianza en uno mismo, todo el rato confianza en En cambio, uno mismo. cuando cantas, precisamente fluye porque no tienes que pensar la palabra. O sea, cantidad de gente, ¿no? Que sigues cantando cuando no te sabes bien una canción y tú sigues cantando porque rima y dices, es esto. Y bueno, no lo dices exactamente bien, pero si fluye, Bueno, ¿no? Rosa López, que ponías el ejemplo para la canción. En Operación Triunfo.
Sí, por eso, pero lo que me refiero es eso. Cuando tú cantas Sí, no sí. piensas lo que tienes que decir Es al verdad, siguiente sí. porque te sale fluido. Chicas, vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos inmediatamente, que además el WhatsApp, bueno, pues nos han escrito y quiero comentaros. Mix FM. Aisla Plus, expertos en aislamiento térmico de edificios. Frío en invierno, calor en verano, humedades, condensaciones. Te ofrecemos las mejores soluciones para aislar y proteger tu hogar en un solo día y sin obras. Recuerda, en Aisla Plus tenemos las mejores soluciones a los problemas de humedades y condensación, mejorando el aislamiento y el confort, reduciendo los gastos en tus facturas. Solicite presupuesto gratis en el 942 10 16 72. Escucha cualquier contenido del Mirador desde donde quieras y cuando quieras. Entérate de todo lo que ocurre en Cantabria. Todo ello en nuestra página web www.elmiradordigital.es. Todo el contenido a un solo clic. www.elmiradordigital.es. Decogar, todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Cualquier cosa que necesites la puedes encontrar en Decogar. Ven y acércate a conocer esta nueva nave en el polígono La Cerrada 32 en Maliaño. Antigua nave Talleres Martínez, con un amplio horario hasta las 9:30 de la noche. Decogar, cualquier producto que necesites está aquí. ¿Conoces la Lula Santander? La sucursal del mojito cubano. Al mediodía disfruta de unos buenos vinos y vermuts especialmente preparados para ti. También tardeo de ricos cafés, copas y diferentes cócteles, siempre con elaboradas tapas. Y por supuesto raciones, gildas y banderillas exquisitas. ¡Anímate y ven a pasar un buen rato con nosotros en la calle Peñas Redondas 8 en Numancia! Descubre más en Google Maps y nuestras reseñas. Bienvenidos a la Lula Santander. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfrute de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 0426. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Tecnelt SL. Proyectos y montajes eléctricos. Es una empresa dedicada al desarrollo, mantenimiento y ejecución de todo tipo de instalaciones eléctricas a nivel regional y nacional. Somos especialistas en instalaciones industriales y edificación, instalación y mantenimiento de centros de transformación, alumbrados, automatización, instalación y revisión de media y baja tensión. Pasa a conocernos en el polígono Mies de Molladar, parcela de 3 en Cartes. Teléfono 942 81 95 42. O en el 615 578 736. Visita nuestra web www.tecnelt.com o búscanos en Facebook e Instagram. Mix FM. 1:41. Continuamos en esta mesa de psicología, hoy hablando sobre la tartamudez, y nos escribía Óscar y nos preguntaba: antes has dicho al comienzo de la mesa, Suka, que a veces con un trauma severo se produce una tartamudez. Él nos pregunta al revés, dice: ¿un trauma severo también podría curar la tartamudez? Sí, o sea, hay que decirte, no tengo datos porque me había buscando hoy para hoy lo contrario, precisamente, pero obvio, cualquier alteración emocional, shock, ¿no? shock, o sea, trauma severo, afecta lógicamente a la comunicación entre el cerebro, y esto es un problema de comunicación en el cerebro. O sea, no es un problema, como te decía, estructural, no es que se dañe, que entonces sí que necesitarías, pues es una lesión, Sí. pues eso, un traumatismo. Con un trauma psicológico lo que se afecta sobre todo es eso, la comunicación, ¿no? El nivel de neurotransmisores o bueno, también pueden quedar dañadas ciertas áreas si es muy, muy, muy traumático, pero sobre todo sería en el desarrollo, o sea, cuando eres niño, ¿no? Cuando se te está formando el cerebro. También nos pregunta, entiendo que sí, vamos, esto yo creo que sí, vamos, dice: ¿el tartamudo es consciente de lo que ocurre? Sí, en todo momento, ¿no?
Sí, sí, claro. Lo que pasa que es lo que ha querido decir Tamara, si es por eso que lo que está diciendo, es que para él no sería... cuando ella ha dicho eso, me he acordado ahora, porque encima de eso vengo de la charla de la... Cuando ha dicho ella ha dicho que para el tartamudo no sería tan tal el estar hablando y tartamudear, sino que son los demás, ¿no? Eso me ha recordado que como estaba en la COE hablando del colectivo LGTBI, el colectivo LGTBI también en psicología es trastorno disfórico, ¿no? Disforia de género. Disforia, exacto, sí. Que como no me gusta el término no lo digo nunca. Pues eso, pero volvemos a lo mismo, es que no es un trastorno, o sea, no tiene ningún problema. O sea, ni los tartamudos, ni los que tienen TDA, ni nadie. O sea, ellos no tienen un problema. El problema lo tienen los demás que pues eso, que si te sales de la norma, ya tienes un problema. Mira, Tamara, nos dice también Óscar, en la escuela en general no fomentan el pensamiento crítico. Calculo que esas preguntas no se las hagan a nadie, lo que antes estabais comentando. Depende un poco del docente, ¿no? Sí, yo creo que depende mucho del docente y de las posibilidades que le dejen también, ¿eh? Yo creo, porque hay veces que tú te encuentras con un equipo directivo de un centro escolar que lo que quiere es tener muy buenas notas, y si quieres tener muy buenas notas, no puedes tener pensamiento crítico, porque entonces no vas a tener muy buenas notas, vas a tener lo que tú opinas. Entonces, claro, todo dependiendo de lo que tú quieras. Si tú quieres tener una clase guay en la que tú vas dando y te va dando tiempo a dar el temario, no vas a generar pensamiento crítico. Ahora, si... Estoy de acuerdo en eso. Sí, Yo sí. O sea, no puedes, si tienes pensamiento crítico no puedes sacar buenas notas. No estoy diciendo que tengas para las estadísticas. Para las estadísticas. Claro. Porque hay que entender que las estadísticas de educación no evalúan que tú sepas o no sepas, sino con la capacidad que tienes para resolver para poder decir todo lo que te entra en el libro y el temario. Si tú haces, porque a mí me ha pasado con profesores, yo cuando he tenido profesores que preguntaban nuestra opinión, que les molaba el debate en clase y tal, no daba tiempo a dar todo el libro. Eso yo creo que hay tiempo para todo. No hay tiempo para todo. Y luego las adaptaciones curriculares. Y también depende del número de alumnos que tengas. Claro, o sea, yo creo que... No es lo mismo tener 10 que tener 28. Hay profesores que consideran que es mucho más efectivo, que es mucho mejor para ellos, esto como todo es cuestión de cada uno, que consideran que es mucho mejor no dar a lo mejor todo el temario tal cual viene en el libro. No digo que haya profesores que no den el temario, sino que no lo dan tal cual viene en el libro, tal cual se estipula desde los ministerios, y sí prefieren tener personas que puedan elegir y puedan dar su opinión acerca de las todas. Es que vamos a ver, te lo pongo para que lo veas, estoy viendo tu cara. Tú tienes 50 minutos de clase. En primaria, yo estaba pensando en primaria, sobre todo los primeros cursos y en infantil, es que no hay temario, tío. Claro, pero tú llegas a la ESO. Claro, por eso. Claro. Llegas a la ESO y en la ESO tú tienes que dar este tema en un mes. Si tú desarrollas debate en clase, no te llega. Ya, pero es que ya si llegas a la ESO y nunca lo has debatido antes, es el problema de base. Es algo bueno, pero es que hay que debatirlo en todas las edades. Es que... Sí, ya lo sé, y pero más que me refiero que es cuando menos tienes en cuenta la opinión de la chavalada. Claro, pero que me refiero que para fomentar el pensamiento crítico, ya cuando llegan 12, 13 años ya se lo podías haber fomentado bastante. Sí, bueno, claro, pero yo creo que depende mucho de... O sea, yo me resumo que depende mucho de lo que el profesor quiere hacer. El pensamiento crítico no se trata de yo voy a debatir mi opinión para saber cómo debato. No se trata de eso. Sí, lo sé. No se trata de eso, se trata de que tú saques tu propio criterio de las cosas, que cuando a ti te digan una cosa no digas sí, ok. Entonces esos son los primeros años. En la época de Tamara y mía dependía del profesor. Y sobre todo, ese tipo de profesores estaba más en secundaria y bachillerato que en primaria. Mira, yo me acuerdo, por lo menos en mi caso, Tamara. Sí. Yo me acuerdo de un profesor, y esto era FP, que sus clases consistían en él entraba por la puerta y nos dictaba todo el rato hasta que salía por la puerta. ¿Qué pensamiento crítico fomentó esa persona? El pensamiento crítico hay que fomentarlo, o sea, hay que iniciarlo en la infancia, estoy de acuerdo. ¿Qué es para ti el pensamiento crítico, Tamara? Para mí el pensamiento crítico es que te enseñen a que no todo lo que yo te cuento es tal cual te lo estoy contando, y para eso tengo que ponerte en clase diversas opiniones. Si yo solo te dicto y te digo lo que viene en el libro, nunca te voy a dar pie a que tú opines, a que tú valores y a que tú juzgues lo que yo te estoy dando. ¿No es eso el pensamiento crítico? No, yo te he pedido la definición. Creo. ¿Y cuál es tu definición, Suka?
No, bueno, es que hay una filósofa que salió o sea, yo he colaborado con la Asociación Mujer y Talento, ¿no? En unas formaciones que dimos y yo invité es que no me acuerdo cómo se llama, y siempre quedo mal con los nombres, de verdad. Bueno, X filósofa. Pero bueno, invité yo a una filósofa que se dedica a eso, ¿no? Va fomentando el pensamiento crítico por el mundo. Está genial, ¿no? Y bueno, hay muchas definiciones de pensamiento crítico, por eso te he preguntado, para ver si era diferente a la que tenía yo. ¿Y es diferente? ¿Y es diferente? Sí, yo creo que sí, porque ya parte del hecho de la parte sociológica del pensamiento crítico. Mirad, chicas, y yo parto de la el de pensamiento otra. crítico es la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos. El pensamiento crítico no es un concepto nuevo, ni mucho menos. De hecho, su origen ya se remonta a la antigua Grecia, Sócrates y su mayéutica, Platón y su dialéctica, Aristóteles y su retórica. Bueno, creo que ha puesto capacidad, ¿no? O sea, Capacidad ¿ves? de analizar, eso es. Esa es la cuestión. Y evaluar la consistencia de los razonamientos. Ella lo ha adoptado más a la parte, o sea, cuando ella lo ha definido a cómo se hace el pensamiento crítico, no lo que es. Lo que es una capacidad del cerebro. Ya, pero a ti te tienen que enseñar cómo se hace, ¿no? No, bueno, En las aulas. No, la cuestión es que es una capacidad del cerebro. Lo que estoy diciendo es precisamente que no hace falta que se genere un debate para poderlo fomentar. Mismamente mandando leer en casa, oye, léete el ABC, léete yo ya es que yo no leo el periódico. El Mundo, ¿no? Y El Mirador Digital. El Mirador. O sea, quiero que me encuentres. Esto me lo hizo una de la profesora de historia, que encima me caía fatal, pero esto lo hizo ella y algo bueno que hizo. Esto fue precisamente, léete la misma noticia en diferentes medios. O sea, y de hecho ahora juntaríamos, en mi época fue en diferentes periódicos, pero en internet, en televisión y tal, intenta encontrar la misma noticia, ¿no? Eso no se hace en el aula, eso no se trata de debatir, eso fomenta el pensamiento crítico. Mirad, porque es una capacidad. Antes de irnos quiero leer también esto que dice Óscar, dice... es un problema social en realidad, ya que no se fomenta el pensamiento crítico en general. Hay que debatir y opinar y descubrir cómo uno mismo entra en contradicciones y con eso se aprende mucho. Dice, a ver si lo puedo leer esto que ha escrito. Dice, mi jefe tampoco me pregunta nunca nada. También fomenta el pensamiento crítico, así que yo he aprendido a retroalimentarme. Muy mal, esos jefes muy mal, ¿eh? Esos jefes que no piden opinión a los empleados, ¿para qué lo contrataste, no? Si no quieres su opinión. Eso muy mal. Pero precisamente ahora que ha dicho caer en contradicciones, mira, yo diría, léete la noticia en diferentes medios y no veas qué medio es. O sea, si te lo pueden dar, ¿no? O sea, la misma noticia, el mismo escrito en diferentes medios, pero sin decirte qué medio es, mejor. Porque claro, tú en el momento que si tú eres de un bando o eres de otro y dices, ves, esto tienes razón, es que lo hacemos inconscientemente, es lo que hace el cerebro. Ya estás ahí. En cambio, si te los dan y demás, ahí es cuando realmente estás fomentando el pensamiento crítico, porque estás leyendo diferentes formas de comunicar una historia, ¿no? Una noticia, y tú sacar tu propia conclusión al leer diferentes, ¿no? Ese es el pensamiento crítico. Y si sabes con él, ya vas a partir de un sesgo, ¿no? De este tiene razón y este no. Entonces ahí no lo fomentas tanto. Dice Óscar, otro Óscar, no el de antes, dice, el mundo no es blanco o negro, más cosas tienen varias caras, muchas personas no lo entienden, son hooligans. Ay, me encanta eso de lo de los hooligans. Últimamente lo digo como demasiado, ¿no? Yo es que considero que hasta que no entendamos que cuanta más opiniones haya sobre una cosa, más enriquecedor se saca el resultado. O sea, yo soy fan de los equipos multidisciplinares, ¿no? O sea, lo que tú decías antes con lo del COE, de tráeme un abogado, tráeme uno de un sindicato, tráeme un psicólogo, O sea, nos tenemos que dar cuenta que la variedad es la que nos ha hecho enriquecernos y llegar a donde hemos llegado hoy en día. Si no hubiera gente ni diferentes opiniones acerca de un tema, no se hubiese evolucionado tanto ni en la luz, ni en internet, ni en nada. Entonces, cuando empecemos a entender que gracias a toda esa diversidad estamos saliendo arriba como sociedad y como población y como mundo, será cuando empecemos a entender que no hay que machacar al diferente, sino intentar
tú comprender lo que él está diciendo, porque está claro que si él es diferente es por algo y eso nos puede aportar algo súper enriquecedor y te puede enseñar cualquier cosa en la vida, me da igual, tanto por arriba como por abajo, porque parece que el diferente al que hay que escuchar es porque es alta capacidad. Bueno, no, perdona. Pues mira, con esa reflexión tan interesante que has hecho, ponemos punto y final a esta mesa de hoy. Gracias, chicas, por estar aquí todos los miércoles dándolo todo, ¿eh? Porque cada día dais más. ¿Me dejas añadir nada más, volviendo a la disfemia? Nos tenemos que ir a la disfemia, o sea, nada más Vamos para, telegráfico. para los padres que tengan disfemia, nada más que tranquilidad con sus hijos, paciencia y mucho amor y ya está. Hombre, eso siempre, eso siempre. Gracias, chicas, hasta la semana Hasta que viene. miércoles.